Exactamente. ¿Es así? Es ¿Lo así, expliqué bien? es así, lo explicaste perfecto. Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esta mañana lo charlábamos en la radio y la verdad que después me quedé, porque también lo hablé con Enrique Sebach, que planteó, Enrique, una visión sobre lo que está pasando con las universidades, ¿no? ¿Cuál es la voluntad que tiene el gobierno en materia educativa, digamos, de acuerdo a lo que desarrolla en el presupuesto? Mira, este gobierno desde el principio de su gestión no mostró que la educación fuera una prioridad ni que estuviera dentro de su agenda de temas importantes para tratar. Es el mismo gobierno que cerró las escuelas durante 2 años y que no lo priorizó ni le preocupó buscar mecanismos para que se pudiesen recuperar las instancias de presencialidad, sobre todo para los chicos que más lo necesitaban en las áreas más carenciadas de nuestra Argentina. Es el mismo gobierno que después no se preocupó por saber cuántos chicos quedaron fuera del sistema, ni cuánto habían dejado de aprender durante estos 2 años, ni llevar adelante una agenda para recuperar con medidas excepcionales esos aprendizajes. Con lo cual, no nos sorprende que sea este gobierno el que le quita al área de educación el doble de presupuesto que al resto de las áreas del gobierno. Es decir, es más importante recortar la educación que recortarle Aerolíneas Argentinas, que es una empresa del Estado deficitaria, por ejemplo. Bueno, eso lo venimos tratando hace rato, ¿no? El agujero enorme de ineficacia, corrupción y otras cosas que ocurren en las empresas del Estado. Sí, de hecho creo que sí. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Creo que si incluso eliminás el déficit de las empresas públicas, creo que podrías duplicar el presupuesto educativo. Lo cierto es que hay gasto ineficiente, ¿no? También en educación. Entiendo que habrá pasado en tu cartera, supongo, cuando la tomaste, y debe pasar también a nivel nacional, ¿no? Hoy Enrique Sebach a la mañana lo venía escuchando a Pablo en el auto, y la verdad es que hay muchas universidades que no tienen ni siquiera razón de existir. A nivel nacional, Soledad, universidades que tienen inscriptos miles de alumnos y egresados un puñado, unos pocos cientos, ¿no? Se usó la herramienta de crear universidades poco menos que para reclutar militantes o dar una batalla cultural de adhesión al kirchnerismo. Pero lo mismo te pasa en la educación obligatoria en cada una de las jurisdicciones, y el presupuesto nacional está financiando a provincias que son provincias pobres, que tienen los peores resultados, pero es de donde hace más años que se está poniendo plata y se pone de forma ineficiente también. Porque así como tenés en las universidades esta situación, tenés en la educación obligatoria el suplente del suplente del suplente del suplente y hasta 6 cargos por cada uno de los cargos que debieran estar ocupados. Y eso es un déficit, eso es un error en la planificación, es populismo educativo, y eso claramente tiene que atacarse. Ahora, cuando vos mirás y analizás el presupuesto, qué áreas son las que se están bajando, este año han decidido eliminar el 50% del presupuesto de las partidas que hacen a la evaluación de la calidad. Es decir, estamos en eso, perdón, en eso hay una coherencia. El kirchnerismo siempre estuvo en contra de la evaluación educativa, sean las pruebas PISA o sean las evaluaciones propias, prácticamente. Exactamente. Están bajando el presupuesto también en las becas que son individuales para aquellas personas que más necesitan para poder terminar estudios de la educación obligatoria o incluso para la educación superior, y están aumentando, el presupuesto que más crece es el de capacitación docente. ¿Qué es la capacitación docente? Pagar cargos docentes, o sea, es plata para cargos docentes. Por eso lo escuchamos a Baradel un poquito enojado, pero no tanto, porque seguimos incrementando el gasto ineficiente en materia educativa, en lugar de ir a buscar aquellos aspectos donde sí es importante financiar para garantizar igualdad de oportunidades. A propósito que dijiste Baradel, ¿podemos escuchar lo que ha dicho el líder de SUTEBA? Escuchamos, miramos. Viste que en el proyecto de presupuesto 2023, teniendo en cuenta lo que va a ser la inflación del año que viene, hay un recorte en términos reales de alrededor del 15% para lo que es educación a nivel nacional para el año que viene, digo la inversión nacional, ¿no? No estamos dispuestos a aceptarlo. Ya hemos hablado con diputados, estamos en conversaciones y el día de mañana tenemos una reunión con el ministro de Economía, lo hemos hablado con el ministro de Educación. El presupuesto de Educación no tiene que tener recorte, aumentar el presupuesto de Educación. Bien. ¿Con quién lo hablaron? ¿Con Sergio Massa, me decís?
vamos a tener una reunión mañana. ¿Vos sí que se enoja pero poquito? No, qué bueno que ahora apuesta al diálogo, porque cuando la gobernadora tomaba medidas, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, enseguida le tomaban medidas de fuerza. Cuando ordenar el gasto en materia educativa, por mucho menos de lo que hoy están haciendo el ajuste, le hicieron medidas de fuerza y lo acusaron en todos lados. Entonces, bueno, bienvenidos, y Baradel aprendió a dialogar y a pedir reuniones para hablar en los temas que no está tan de acuerdo. Ahora vamos a ver hasta qué punto no están dispuestos a aceptar que su propio gobierno, el kirchnerismo, sea el que ajusta el doble el presupuesto educativo que todos los gobiernos que han tocado el presupuesto educativo en los últimos 15 años, porque eso también está en el informe. Este ajuste es el más grande de todos los que se han hecho en materia educativa en los últimos 15 años. Aprovecho el último párrafo, Soledad, para preguntar cómo está la situación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas que estaban en conflicto, las escuelas tomadas. ¿Volvió a cierta normalidad, cierta lógica? Sé que las demandas contra los padres, hoy fue noticia, siguen su curso. Sí, volvieron las clases habituales en las escuelas que habían estado con medidas de fuerza. Nosotros teníamos antes instancias de diálogo, las tuvimos durante el proceso de toma, las tenemos ahora. Estuvimos el viernes reunidos con 17 centros de estudiantes. Obviamente nuestro deber es explicar, educar, formar a los chicos y que entiendan que en democracia hay un abanico enorme de medidas que se pueden tomar en el camino de la protesta para el ejercicio del derecho a ser oído, pero nunca en democracia puede ser una alternativa cerrar una escuela. Por eso nosotros, a partir de esto que sucedió, estamos mostrándoles tanto a los estudiantes como a los adultos responsables de esos estudiantes cuáles son las consecuencias de la decisión que tomaron. Y las consecuencias van para los estudiantes desde el punto de vista de lo pedagógico, por supuesto, de la enseñanza. Los días que perdieron, los días los recuperan, porque cada día vale la pena, hace la diferencia y es importante. Por eso se extiende el calendario escolar hasta el 23 de diciembre, en aquellas escuelas que depende de cuántos días fueron perdiendo por escuela. Pero además los chicos que estuvieron en las tomas tienen faltas injustificadas, con lo cual perdieron muchos de ellos la regularidad y van a tener que hacer medidas compensatorias, como por ejemplo ir a la escuela los sábados, si no van a tener también otras faltas injustificadas que los pueden dejar libres y tienen que rendir todo el año. Y a las familias que se hicieron cargo de la medida de fuerza de sus hijos, las alentaron, las propiciaron, los acompañaron, los denunciamos en el fuero penal, porque es la intrusión de un espacio público, porque cerraron y vulneraron el derecho a la educación del resto de los estudiantes, pero además iniciamos una demanda civil porque todos los porteños que tributan en la ciudad con sus impuestos pagan salarios docentes que no pudieron trabajar durante esos días porque los chicos cerraron la escuela, con lo cual ese costo docente se lo estamos trasladando a las familias que apoyaron la toma. Y por otro lado, hay obras de mantenimiento, de infraestructura que se estaban desarrollando en las escuelas que tuvieron que ser suspendidas y eso genera un costo para el Estado, con lo cual eso también se lo estamos trasladando en una demanda civil a los más de casi 400 padres y madres que acompañaron y avalaron la medida de fuerza de sus hijos. Tengo un gran interés por saber cómo va a responder la justicia frente a esta nueva instancia. Nosotros también. Gracias, Soledad. Gracias a vos, que tengan buenas tardes. Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a volver con Facundo Nejansky. ¿Por qué te reíste, doctor?